a Maficon. Hoy vamos a resolver un problema de campo eléctrico. La situación que nos plantean es la siguiente. Tenemos un triángulo equilátero con tres cargas idénticas cuyo valor es menos Q. Las he enumerado 1, 2 y 3 para ubicarlas mejor. La primera pregunta que me hacen es si hay algún punto dentro del triángulo donde el campo eléctrico total que crean estas tres cargas sea cero. En realidad sí que lo hay. Lo que pasa es que deberemos justificarlo. Fijaros, si nosotros buscamos un punto que sea equidistante a las tres cargas, este punto sería el baricentro, ¿vale? Y construimos un eje de coordenadas justo que esté centrado en este punto. Y ahora lo que tenemos que hacer es dibujar el campo eléctrico que crea la carga 1, la carga 2 y la carga 3 en ese punto. Recordad que debemos imaginarnos que en el punto hay una carga positiva, ¿vale? Con lo cual, como las tres cargas son negativas, los vectores E1, E2 y E3 irán hacia las cargas, porque es como sería la fuerza que actuaría sobre una carga positiva colocada en el centro. Ahora ya tenemos los tres vectores dibujados. Ya se observa a simple vista que como son simétricos y sus valores son iguales, ya que los módulos de estos tres vectores los debemos calcular con la ecuación que tenemos allá arriba, las cargas son iguales y las distancias son iguales, los tres vectores serán iguales. Pero si aún así no es suficiente para justificarlo, lo que debemos encontrar es estos tres vectores y debemos comprobar que el campo total en ese punto será igual a la suma de los campos que crean cada carga, ¿de acuerdo? Vale. Y esto debe ser 0, ¿vale? Entonces, si os fijáis el vector E3, que es el que va dirigido hacia la carga 3, ¿cómo sería ese vector? Pues sería así, ¿no? Solo tiene componente Y, luego la componente X vale 0, y la componente Y será el módulo. Y el módulo lo calculamos con la expresión que tenemos allá arriba, pues ese sería K por Q partido R al cuadrado. Este sería el valor del vector E3. Si ahora nos vamos al vector L1, por ejemplo, ese es el vector que va allí, fijaros que tanto la componente X como la componente Y son negativas, ya que van en sentidos contrarios a los ejes. Y ahora debemos observar lo siguiente. El vector E1 parte en dos el ángulo de 60 grados. O sea que este ángulo de aquí es de 30 grados, este es de 90, por lo tanto este que queda aquí arriba es de 60. Por lo tanto el ángulo que forma E1 con el eje X es de 30 grados. Por lo tanto tendríamos el módulo, que vuelve a ser el mismo, tendríamos que multiplicarlo por el coseno de 30. Y como además va en sentido negativo, habría que ponerle un menos, ¿vale? Luego nos vamos a la componente Y, el vector E1, y también es negativa, porque va hacia abajo, ¿de acuerdo? Lo único que hay que poner es el seno. Ya tenemos el vector E1. Y si hacemos lo mismo con el vector E2, pues fijaros que el vector E2 lo que tiene negativo sigue siendo la componente Y, pero la componente X la tiene positiva. O sea que tendríamos lo mismo por un lado y aquí sería negativa. Vale, ya estamos terminando porque ya solo nos quedaría sumar los tres vectores. Fijaos que esto y eso es igual, pero he cambiado de signo, por lo tanto vemos claramente que esto es 0. Y aquí ¿qué tenemos? El seno de 30 es un medio. Entonces, al sumar esto, esto y esto, nos vuelve a dar 0. Bueno, pues ya hemos demostrado que en ese punto el campo eléctrico que crea las tres cargas es 0. ¿Vale? Vamos al siguiente apartado, borro esto de aquí. En el siguiente apartado lo que me dicen es, determina el campo eléctrico en el vértice de arriba creado por las dos cargas de abajo. Pues es un problema similar. Tendremos que hacer un eje de coordenadas centrado en el vértice superior y ahora dibujaremos el vector E1 y el vector E2. ¿Cómo serán? Debemos imaginarnos en el vértice superior, debemos imaginarnos una carga positiva, ¿de acuerdo? Entonces, el vector E1 que actuaría sobre una carga positiva colocada en ese punto sería atractivo y el vector E2 también. Tendríamos estos dos vectores. ¿Ves aquí? Entonces ahora la cuestión es encontrarlos y sumarlos. Entonces, el vector E1, ¿cómo sería? Pues fijaros, si os fijáis en el vector, es un vector que va dirigido hacia la carga 1, tendrá la componente X y la componente Y negativas, ¿vale?
Entonces tendríamos, ¿y cuál sería? Pues sería el módulo. Acordaros que la distancia que hay entre las cargas es d, ¿vale? Pues sería el módulo K por Q partido, si queréis poner d al cuadrado. Como la componente x de este vector es negativa, hay que ponerlo menos delante. Y luego habría que fijarse en el ángulo. Fijaos que nos pasa como antes. Si hacéis el eje de coordenadas, el vector está sobre el lateral del triángulo. Entonces tendríamos que el ángulo que hay aquí arriba entre el eje y el vector es 30 grados, luego entre el vector y el eje son 60. Ya es coseno de 60. Y luego la otra componente, que sería la componente y, también es negativa, pero ahora tendríais que poner el seno. ¿De acuerdo? Y hacemos lo mismo con el E2. El E2, fijaos que ahora el E2 lo que tiene es la componente X, la tiene positiva. Y volvemos a multiplicar por el coseno. Y la componente Y del vector E2 es negativa. ¿Vale? Vale, pues simplemente ya nos quedaría sumar esto y listo. Fijaos que la suma de estos dos vectores, las componentes X se anulan. ¿Veis que son iguales de signos contrarios? O sea que la E total en este lado es 0. Y en este lado pues habría que sumar. Lo único que tener en cuenta es que el seno de 60 es raíz de 3 partido entre 2, si no recuerdo mal. Entonces nos quedaría esto más esto, pues nos quedaría menos k q partido d cuadrado, raíz de 3 partido entre 2 más raíz de 3 partido entre 2 es raíz de 3, ¿vale? Y esto sería por raíz de 3. Y creo que ya está. Quedaría negativo y solo tendría componente y negativa, ¿de acuerdo? Este sería el campo eléctrico total en el vértice superior. Vale, y para acabar, es un problema un poco largo, nos preguntan además que determinemos, nos preguntan además que determinemos el trabajo que ha hecho el sistema para colocar estas tres cargas en esta situación. Pero recordad que el trabajo que hace el sistema siempre es menos el incremento de energía potencial. Entonces, imaginad que estas tres cargas, antes de estar en esta situación, estaban infinitamente lejos, ¿vale? Entonces, la energía potencial, vamos a ponerlo bien, final, habrá que restarle la inicial, ¿no? Vale. Inicialmente, estas tres cargas estarían infinitamente lejos. Luego, la energía potencial inicial sería 0, ya que la energía potencial eléctrica se multiplican las cargas y se divide entre la distancia que hay entre ellas. Si la distancia es infinita, la energía potencial sería 0. O sea que inicialmente este valor de aquí es 0. ¿Vale? Y la energía potencial final será cuando estén así. Total, que al final el trabajo que haga el sistema coincidirá con menos la energía potencial final. ¿Y cómo calculamos la energía potencial de estas tres cargas? Pues muy fácil. Tenemos que coger y ir calculando la energía potencial en parejas. Primero la 1 con la 2, aplicamos esto, la 1 con la 2. Y luego entre la distancia que hay entre ellas. ¿Qué distancia hay entre las cargas? La distancia es d. ¿De acuerdo? Luego hay que sumarle la 1 con la 3. Y por último, la otra combinación que nos queda es la 2 con la 3. ¿Vale? Ay, perdón, aquí he puesto 2K. La 2 con la 3. Vale. Lo único que tener en cuenta es que las cargas son iguales. O sea que 1, 2 es lo mismo. Por lo tanto nos quedaría Q cuadrado. ¿Vale? Partido entre D. Aquí nos quedaría lo mismo. Y aquí nos quedaría lo mismo. Con lo cual al final me queda 3 veces K por Q al cuadrado partido entre D. ¿Vale? Esto que he calculado aquí es la energía potencial. Por lo tanto, el trabajo que ha hecho el sistema es este valor negativo.
¿vale? Pues ya está. Esto sería el resultado. El trabajo que ha hecho el sistema al llevar estas tres cargas hasta ese punto es esto de aquí. ¿Por qué es negativo? Significa que esto no va a ocurrir solo. Para que estas tres cargas las juntemos, como son del mismo signo, tendrá que hacerlo una fuerza externa. Por eso el trabajo que hace el sistema sale negativo. Bueno, pues esto es todo. Espero haberos ayudado y recordar que la física bien explicada es fácil y además puede ser divertida. Un saludo.